ya ha llegado, pero la gente no lo ve. La historia está en movimiento a lo largo de una línea. El mundo en el que vivimos no está experimentando simplemente un evento aleatorio tras otro. Más bien, la historia avanza en una línea. Hubo un comienzo y habrá un final. Dios tiene la historia en una línea de tiempo y la Biblia atestigua esto. La Biblia nos asegura esta realidad de que nos estamos moviendo a lo largo de una línea de eventos proféticos programados. Ahora, dentro de esta línea de tiempo, nos presentan a dos bestias en el capítulo 13 del Apocalipsis. La primera bestia surge del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, como se ve en los versículos 1 al 10 del capítulo 13 del Apocalipsis, y es identificada como el Anticristo. La segunda bestia surge de la tierra, haciendo que la gente adore a la primera bestia y engañándola con señales milagrosas, como se ve en los versículos 11 al 18 del capítulo 13 del Apocalipsis, y es identificada como el falso profeta. Hoy nos encontramos al borde de un misterio profundo, uno que ha agitado los corazones y las mentes de eruditos, teólogos y creyentes a lo largo de las edades. Es un tema que se sumerge profundamente en el tejido de nuestra fe y nos conecta con el tapiz en desarrollo del gran diseño de Dios. Vamos a explorar una figura que ha sido temida y malinterpretada, un símbolo de engaño e indicación de los últimos tiempos, el Anticristo. Pero, ¿quién es el Anticristo? ¿De dónde viene? ¿Cuál será su papel en los eventos climáticos que la Biblia predice? Estas preguntas han llevado a muchas teorías, interpretaciones y debates. La imagen del Anticristo ha sido pintada de diversas maneras por diferentes culturas, corrientes de pensamiento e incluso dentro de nuestra propia comunidad de fe. Algunos ven a un individuo rico y poderoso, mientras que otros imaginan una figura alienígena engañosa. Podría ser un líder político, una figura religiosa o incluso algo relacionado con la tecnología moderna. Estas ideas, aunque variadas, tienen sus propias fortalezas y debilidades. Al sumergirnos en este tema, los invito a abrir sus corazones y mentes. Viajemos juntos a través de la palabra de Dios, buscando sabiduría y discernimiento a medida que desentrañamos las teorías diversas y convincentes que rodean al Anticristo. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Desde el principio debo dejar claro que no adhiero a cada una de estas teorías. Simplemente estoy presentando información sobre teorías que existen respecto al Anticristo. Teoría 1. La teoría del multimillonario. Esta teoría sugiere que el Anticristo será una figura adinerada e influyente que utilizará sus vastos recursos para manipular y controlar sistemas y gobiernos globales. Exploraremos esto más a fondo al examinar algunos pasajes de Apocalipsis 13, la bestia del mar, en los versículos 1-2 del capítulo 13 de Apocalipsis. El capítulo comienza con la visión de una bestia que surge del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. Estos símbolos a menudo se han interpretado como representaciones de diferentes naciones o estructuras de poder. La teoría sugiere que el Anticristo como multimillonario
podría controlar estas estructuras, posiblemente como líder de una corporación global o como una figura política influyente con conexiones con varios gobiernos del mundo. Autoridad y adoración. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 4 al 8. A la bestia se le otorga autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. La gente adora a la bestia, asombrada por su poder. Esto puede interpretarse como simbólico de la influencia y autoridad que el individuo adinerado podría ejercer en la sociedad moderna. La teoría sostiene que la vasta riqueza del anticristo le permitiría moldear la opinión pública, controlar los medios e incluso manipular a líderes políticos. Control económico. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16-17. Este pasaje describe cómo la segunda bestia, otra figura en el capítulo, obliga a todas las personas a recibir una marca sin la cual no pueden comprar ni vender. En la teoría del multimillonario, esto podría representar la capacidad del anticristo para controlar la economía global, al ocupar posiciones clave en finanzas internacionales o controlar tecnologías esenciales. El anticristo podría imponer políticas económicas alineadas con su agenda. En resumen, la teoría del multimillonario interpreta las imágenes y descripciones en el capítulo 13 del Apocalipsis como simbólicas de un individuo rico e influyente que utilizará sus recursos para ganar control sobre varios aspectos de la sociedad, desde la política hasta la economía y la tecnología. Esta teoría podría explicar un fenómeno recurrente en la sociedad contemporánea. Una vez que un individuo acumula una fortuna lo suficientemente grande como para alcanzar el estatus de multimillonario y se convierte en una figura destacada en la opinión pública, suelen surgir diversas teorías vinculándolo al papel del anticristo. Casi como si cada año hubiera un nuevo objetivo para estas especulaciones. Teoría 2. La teoría del engaño alienígena. También existe una teoría que sugiere que habrá un engaño satánico en los últimos días, donde el anticristo se presentará como un extraterrestre de otro planeta. Esta perspectiva destaca los poderes engañosos y habilidades sobrenaturales del anticristo, tal como se describen en la Biblia, en la cuenta histórica y en los mitos del Génesis, que narran interacciones entre seres terrestres y entidades de otro mundo. Nosotros, como cristianos que creemos en la Biblia, sabemos que estas cuentas son verdaderas. Es importante mencionar también que otras culturas hablan de visitantes de otros mundos. Escrituras sumerias y otras culturas antiguas describen interacciones entre seres terrestres y entidades de otro mundo. Estas cuentas no solo son intrigantes, sino que también forman una narrativa que retrata a estas entidades como influyentes, impartiendo sabiduría y conocimientos avanzados a los humanos. Los poderes engañosos y habilidades sobrenaturales son advertidos por la Biblia en los tiempos finales. En Mateo, capítulo 24, versículo 24, y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Un ser alienígena o una figura que afirme ser extraterrestre ciertamente encajaría en esta narrativa de un engaño poderoso. La atracción del conocimiento avanzado y la supuesta superioridad de una raza alienígena podrían resultar una narrativa convincente para muchos. Por un momento, solo piense en el impacto y la asombrosidad que esto causaría en el mundo. Si un ser de otro mundo llegara a este planeta, sin duda el mundo adoraría a ese ser. Seamos honestos, este mundo ya adora a las personas y ya adora a los seres humanos normales. Observa a las celebridades, ya son prácticamente adoradas. Son prácticamente ídolos en la vida de las personas. Ahora imagina si ocurriera un engaño alienígena con un ser proveniente de otro planeta, llegando con respuestas a los problemas del mundo, teniendo soluciones para el estado económico del mundo y ofreciendo respuestas a los desastres naturales. Imagina incluso que llega a la Tierra
afirmando conocer el origen de la Tierra o declarándose el ingeniero o arquitecto del planeta. Sin duda, la gente adoraría a este ser e incluso aquellos que van a la iglesia se sentirían atraídos a adorarlo. La pregunta sobre qué originó la Tierra sigue sin respuesta según el mundo, aunque se afirme que la Tierra resultó de una supuesta gran explosión. La fuente de esa explosión en sí sigue siendo desconocida. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que si seres alienígenas llegaran y nos dieran una explicación extraterrestre sobre la vida en la Tierra, los orígenes de las religiones e incluso los orígenes de nuestro planeta, sería muy persuasivo para que miles de millones de personas abandonaran sus religiones y todos adoraran al mismo ser. Se requerirá algo sobrenatural, y esa es la verdad. Y creo que el diablo no escatimará esfuerzos para obtener la adoración del mundo que siempre ha anhelado. En resumen, la teoría del engaño alienígena plantea un escenario complejo y cautivador en el cual el anticristo podría presentarse como un ser alienígena. Esta teoría se basa en elementos históricos, teológicos y culturales para crear una narrativa que resuene con la fascinación moderna por la vida extraterrestre. Teoría número 3. La teoría del líder político con respecto al anticristo postula que la figura surgirá como un carismático líder político con la capacidad de unir a varias naciones bajo un solo gobierno al ofrecer promesas de paz, prosperidad y resolución de conflictos de larga data. Este individuo atraerá a un gran número de seguidores, pero eventualmente alejará a las personas de Dios. La teoría se conecta fuertemente con varios pasajes bíblicos, incluido Daniel, capítulo 7, versículos 23-25, que desempeña un papel crucial en dar forma a esta perspectiva. Desglosemos Daniel, capítulo 7, versículo 23-25, y analicemos cómo es relevante para la teoría del líder político. Daniel, capítulo 7, versículo 23. Así dijo: en cuanto a la cuarta bestia, habrá un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los reinos y devorará toda la tierra, la pisoteará y la romperá en pedazos. Analicemos dos frases clave en este versículo. Frase número 1, el cuarto reino. La profecía en Daniel habla de un cuarto reino que es único y tiene el poder de consumir toda la tierra. Esto podría interpretarse como un gobierno o entidad global poderosa que lidera el anticristo. Frase número 2, devorar toda la tierra. Esta imagen de devorar y pisotear la tierra podría simbolizar el dominio del líder sobre varias naciones y gobiernos, posiblemente logrado mediante conquistas militares, maniobras políticas o coerción diplomática. Daniel capítulo 7, versículo 24. En cuanto a los 10 cuernos, de este reino surgirán 10 reyes, y después de ellos surgirá otro que será diferente de los anteriores, y derribará a 3 reyes. Analicemos dos frases clave en este versículo. Frase número 1, 10 cuernos, 10 reyes. Los 10 cuernos, que representan 10 reyes o líderes, podrían ser vistos como una coalición o confederación de naciones. El ascenso al poder del anticristo se describe como distintivo y significativo, incluso usurpando a 3 de estos reyes. Frase número 2. Diferente de los anteriores. Esto enfatiza la naturaleza única del liderazgo del anticristo, diferenciándolo de gobernantes anteriores, quizás a través de un carisma sin precedentes, habilidad política o apelación ideológica. Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, maltratará a los santos del Altísimo, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Analicemos dos frases clave en este versículo. Frase número 1. Hablar palabras contra el Altísimo. La postura blasfema
del anticristo contra Dios concuerda con la teoría de que este líder intentará desviar la adoración y lealtad de Dios hacia él mismo o su gobierno. Frase número 2. Maltratar a los santos. La opresión del anticristo hacia los fieles refleja una agenda más amplia de suprimir o marginar la fe religiosa, especialmente aquella que sigue principios bíblicos. Frase número 3. Cambiar los tiempos y la ley. Esto puede señalar los esfuerzos del anticristo por remodelar los marcos legales y morales de la sociedad, alineándolos con sus propios valores y metas en lugar de los mandamientos de Dios. En resumen, Daniel, capítulo 7, versículos 23-25, pinta un cuadro vívido de un líder único y poderoso que se eleva por encima de los demás, manipula leyes, se opone a Dios y busca el dominio global. Estos aspectos son consistentes con la teoría del líder político del anticristo, que lo ve como una figura carismática que une al mundo bajo un solo gobierno mientras aleja a las personas de la verdadera fe. La teoría del líder en torno al anticristo ha fomentado un patrón recurrente en el discurso moderno. Esta teoría podría explicar por qué, cada vez que un individuo se eleva para convertirse en un importante líder político y atrae una atención significativa del público, surgen diversas especulaciones que postulan que este líder o aquel podría ser el anticristo. Casi como si cada año, con la presentación de una nueva figura política, las conjeturas se renovaran y se enfocaran nuevamente. Cada vez que hay un nuevo presidente o líder político clave, hay un flujo de personas que señalan razones por las cuales esa figura en particular podría ser el anticristo de una forma u otra. La idea es que el anticristo se convertirá en un líder político para gobernar el mundo. Ahora voy a mencionar algunas otras teorías con respecto al anticristo, pero no entraré en tanto detalle como lo hice para las primeras 3 teorías. Teoría número 4. Líder religioso. Otra teoría sostiene que el anticristo será un líder religioso que creará una religión mundial utilizando milagros y señales engañosas. Esta perspectiva enfatiza el engaño espiritual, descrito en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3-4. Teoría número 5. Reconstrucción del Imperio Romano. Algunos intérpretes de la profecía bíblica argumentan que el anticristo surgirá de un imperio romano revivido o reconstruido, a menudo asociándolo con la Unión Europea u otras entidades occidentales. Esta teoría está vinculada a menudo con la interpretación de las bestias en Daniel, capítulo 7, y Apocalipsis, capítulo 13. Teoría número 6. Líder de una iglesia apóstata. Algunos creen que el anticristo podría surgir desde dentro de la iglesia cristiana, representando una forma apóstata de cristianismo que niega doctrinas esenciales. Esta perspectiva se basa en pasajes que hablan de la apostasía o alejamiento en los últimos tiempos, como 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1-2. Teoría número 7. Tecnología e inteligencia artificial. Con el crecimiento de la tecnología e inteligencia artificial, algunas teorías contemporáneas proponen que el anticristo podría estar conectado o incluso encarnado en un sistema de inteligencia artificial. Esta teoría se centra en los aspectos engañosos y controladores del anticristo, según se describe en el Apocalipsis. Ahora que hemos examinado las diferentes teorías sobre la identidad del anticristo, es importante señalar que, aunque el anticristo en sí mismo aún no ha llegado al escenario mundial, su espíritu está sin duda aquí, trabajando para preparar el camino para su eventual llegada. Es crucial que seamos vigilantes y discernientes, entendiendo las señales y protegiendo nuestros corazones. En contra de su influencia, la Biblia nos advierte sobre el anticristo en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 3, que dice: «Pero todo espíritu que no confiesa
que Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene, y que ahora ya está en el mundo. Al observar el mundo hoy, queda claro que nos dirigimos en una dirección específica, y hay señales de que el espíritu del anticristo se está volviendo más audaz. Es crucial para nosotros, como creyentes, reconocer estas señales y responder con discernimiento y fidelidad a la palabra de Dios. Uno de los indicadores prominentes del creciente influjo del espíritu del anticristo es la creciente prevalencia del secularismo y el rechazo de los principios morales de Dios. Presenciamos una cultura creciente de individualismo y autogratificación, donde las personas priorizan sus deseos por encima de todo, a menudo despreciando el bienestar de los demás. Esta mentalidad egocéntrica está en contraste directo con el desinterés y el amor enseñados por Cristo. El espíritu del anticristo prospera en un mundo que coloca los deseos humanos por encima del plan divino de Dios, alejando a las personas del camino de la rectitud. El espíritu del anticristo está presente hoy, trabajando en nuestro mundo. El apóstol Juan habló del anticristo y de muchos precursores, indicando que el anticristo final será precedido por otros que prepararán su camino, todos energizados por el mismo espíritu. Al igual que los creyentes pueden ser llenos del Espíritu Santo, las personas pueden ser influenciadas por el espíritu del anticristo. La sociedad se ha alejado del Señor Jesucristo, abrazando sentimientos antidios, una tendencia que se ha vuelto más pronunciada con el tiempo. Mi abuelo recordaba encontrar Biblias en las aulas en América y habitaciones de hotel en el Reino Unido en su época. La influencia del espíritu del anticristo está creciendo. Las Biblias están desapareciendo de los espacios públicos y el temor a Dios está disminuyendo globalmente, preparando el camino para el hombre del pecado. Puede que la gente piense que el anticristo debe transformar el mundo, pero en realidad, cuando llegue, el mundo ya estará preparado para él. El espíritu del anticristo está aquí hoy y trabaja en nuestro mundo. Hay un declive general en el temor de Dios en todo el mundo, y la razón es simple. El espíritu del anticristo está preparando el camino para la llegada del hombre del pecado. La gente tiene esta extraña percepción de que cuando llegue el anticristo, tendrá que transformar el mundo y realizar un cambio importante en la forma en que opera el mundo. Pero eso no es lo que sucederá cuando el anticristo aparezca en el escenario mundial y tome el centro del escenario en la sociedad. El mundo estará listo y preparado para él. Solo hace falta observar la tendencia general de la sociedad. No es necesario ser teólogo para ver que estos son los últimos días de los que habló Jesús. El ángel más misterioso en la Biblia, muchas personas no saben que está en la palabra de Dios. Ciertos seres poderosos en la palabra de Dios han sido contemplados durante siglos, desde el príncipe de Persia que enfrentó al ángel Miguel y a otro ángel durante la profecía de Daniel, hasta la legión de demonios que Jesús expulsó del endemoniado. Sin embargo, hay un ser poderoso que el apóstol Juan compartió con nosotros. Este ser está por venir y su apariencia es aterradora, una cosa de pesadillas, dolor y tortura. El apóstol Juan nos ha dejado una descripción vívida de un ser poderoso que está por venir. La apariencia de este ser es tan aterradora que podría infundir miedo y causar miserias a cualquiera que oiga hablar de él. Este ser provoca un inmenso dolor y angustia a los involucrados. ¿Vendrán el arcángel Miguel o Jesús a derrotar a este ser, o permitirá Dios mismo que este ser poderoso se mueva libremente? El apóstol Juan comparte esta profecía desde la isla de Patmos en el poderoso libro de Apocalipsis.
Este libro es distinto de otros libros en el Nuevo Testamento, no solo en su contenido, sino también en su origen. A diferencia de los otros libros que fueron escritos intencionalmente, Apocalipsis no estaba destinado a ser escrito inicialmente. Cada autor decidió ponerse manos a la obra, ya sea él mismo o a través de influencias, antes de escribir sus pensamientos. Aunque estaba inspirado por el Espíritu Santo, el texto resultante reflejaba su propia disposición, carácter, perspectiva y experiencia. Juan no tenía planeado escribir el libro de Apocalipsis. De hecho, ni siquiera lo consideró. Todo el libro llegó a él como una revelación repentina e inesperada, tanto en forma verbal como visual. Mientras escuchaba esta asombrosa serie de voces y presenciaba las visiones, se le instruyó repetidamente que registrara todo lo que experimentaba. Él simplemente fue el instrumento que lo escribió. Entonces, ¿quién fue el autor real? El mensaje a menudo le fue transmitido por los ángeles, pero también era lo que el Espíritu estaba diciendo a las iglesias, y era una revelación de Jesucristo dada a Jesús por Dios. Así que estaba involucrada una compleja cadena de comunicación. Dios, Jesús, Espíritu, ángeles, Juan. Aquí es donde descubrimos acerca de Abadín en las Escrituras. Apocalipsis es la revelación de lo que está oculto para la humanidad, pero conocido por Dios. Hay cosas que el hombre no puede saber a menos que Dios elija revelárselas. Es imposible para cualquier individuo tener un conocimiento completo de todo lo que sucede en el mundo, incluido el cielo, y lo que depara el futuro. Cualquier registro e interpretación de eventos por parte de un individuo se ve limitado por el tiempo y el espacio. Solo puede proporcionar un relato parcial de la historia. Juan primero ve la revelación de Jesucristo, luego es testigo del mismo trono de Dios, y todo cambia. Dios comienza los 3 peores juicios que jamás se hayan experimentado en todo el mundo. Apocalipsis 6:16 aborda a Satanás en la tierra. Este segmento en particular puede resultar desafiante de comprender y poner en práctica. Desafortunadamente, hemos llegado a la parte desagradable. La situación empeorará antes de que se pueda ver alguna mejora. Es reconfortante saber que el escenario descrito en estos capítulos es el peor caso posible. Sin embargo, sigue siendo angustiante. Los juicios se llevarán a cabo en 3 etapas, cada una de ellas de manera épica. Las primeras se llaman sellos, las segundas trompetas y las terceras copas. Los primeros 4 de los 7 sellos se abren, liberando lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis, ya que los juicios aparecen metafóricamente como un jinete y un caballo, dejando destrucción a su paso. Luego comienzan las trompetas en Apocalipsis capítulos 8 y 9. Juan describe un momento cercano al fin del mundo, cuando los ángeles hacen sonar 7 trompetas, cada una anunciando una nueva ronda de juicios sobre la gente de la tierra. Las trompetas están descritas en Apocalipsis capítulos 8 y 9, así como en Apocalipsis 11, 15, 19. Representan desastres. Los juicios anunciados por las 7 trompetas ocurrirán durante el período de tribulación al final del mundo. 7 ángeles que están de pie en la presencia de Dios reciben 7 trompetas que se usarán para desatar otra ronda de juicios. La primera trompeta de esta plaga destruye 1/3 de los árboles del mundo y consume toda la hierba. Este juicio tiene cierta semejanza con la 7ª plaga de Egipto. La segunda trompeta, según la Biblia, cuando el segundo ángel toca una trompeta en el cielo, se arroja al mar una enorme montaña en llamas. Como resultado, 1/3 del mar se convierte en sangre, 1/3 de los barcos se hunden y 1/3 de las criaturas marinas mueren. Este juicio es similar a la primera plaga que ocurrió en Egipto. El tercer juicio de trompeta es similar al segundo, pero se dirige a los lagos y ríos de agua dulce del mundo en lugar de los océanos. Según la Escritura,
una gran estrella que arde como una antorcha, caerá del cielo y contaminará 1/3 del suministro de agua del mundo. La cuarta trompeta, la cuarta de las 7 trompetas, provoca cambios en el cielo. Indica que 1/3 del sol, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas fueron golpeados, haciendo que se oscurecieran. Después del juicio de la cuarta trompeta, llega la quinta trompeta, y es aquí donde vemos al misterioso ángel. La quinta trompeta trae langostas demoníacas desde el abismo sin fondo. Este ángel del abismo, el día en que se abre la puerta del abismo, es un día de juicio intenso. Pero, ¿qué es el abismo y qué hay dentro? En la teología judía y la Biblia, el abismo se utiliza a menudo metafóricamente para referirse al lugar de morada de los espíritus malignos. En la Biblia, el abismo es como un agujero realmente profundo o una enorme brecha, a menudo considerada como un lugar donde van los muertos o un espacio lleno de oscuridad total y vacío. También se sabe que es un lugar muy alejado de la presencia y bondad de Dios. Lucas 8:31. Habla de un momento en que Jesús se encuentra con un hombre controlado por demonios. Cuando Jesús les ordena a estos espíritus malignos que abandonen al hombre, están petrificados y le piden a Jesús que no los envíe al abismo. El abismo es un lugar terrible para los espíritus malignos, donde serían castigados y sufrirían. Los espíritus malignos en el endemoniado le rogaron que no los mandara al abismo, mostrando cuánto no quieren ir allí, porque es un lugar de sufrimiento para ellos. Entonces, ¿por qué se abriría este abismo? ¿Qué causa esto? La puerta del abismo se abre en el libro de Apocalipsis, y antes de que el abismo se abra, suceden varios eventos importantes que conducen a ello. La apertura del abismo comienza con una llave, un símbolo de poder y autoridad. En Apocalipsis 9:1, la Biblia dice: «Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo sin fondo». Este sería el quinto ángel que tocó una trompeta. Los primeros 4 sellos y trompetas entregaron juicios ejecutados contra la tierra. El texto nos muestra claramente que esta estrella es una persona, y en este contexto, esta estrella se ve mejor como un ángel con la llave en la mano. El ángel se acercó al abismo y al desbloquearlo, hubo un gran estruendo como si la propia tierra estuviera gimiendo. La apertura del abismo fue como la apertura de un pozo vasto y oscuro, y de él salió humo como si proviniera de un horno gigante. Este humo era tan denso y oscuro que oscureció. Al salir el sol, proyectando una sombra sobre la tierra, Apocalipsis 9:3-6. Luego del humo surgieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el de los escorpiones de la tierra. Se les ordenó no hacer daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a las personas que no tenían el sello de Dios en sus frentes. No se les permitió matar a nadie, solo atormentar durante 5 meses, y su tormento era como el de un escorpión cuando pica a una persona. En esos días, la gente buscará la muerte y no la encontrará. Anhelarán morir y la muerte huirá de ellos. Estas langostas no son naturales. Evitan las plantas y atacan a los humanos como escorpiones. Representan las hordas de demonios desatadas sobre la tierra. Aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes están protegidos, pero los demás no lo están. Esta es una ineludible condena de Dios. El propósito de estas langostas y este período está expresamente gobernado por Dios, y el propósito de todo esto es llevar al arrepentimiento, pero fracasará severamente. Apocalipsis 9:20-21. El resto de la humanidad que no fue alcanzado por estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos para no adorar a demonios, ni a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar.
y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esta estrella abrió el abismo, Apocalipsis 9:2, desatando un batallón de soldados demoníacos, asemejados a una plaga de langostas, parecidas a caballos preparados para la batalla, Apocalipsis 9:7. La muerte no ofrecerá ninguna escapatoria de este tormento prolongado. La fuerza de sus ataques se ha comparado con la de los escorpiones, que, a pesar del dolor agudo que causan, rara vez resultan en la muerte de la víctima. Los atormentados desean pasar por la muerte. Para Pablo, la muerte era una puerta a la bendición eterna. Sin embargo, para aquellos que ya estaban siendo atormentados, la muerte es una transición del dolor presente al fuego eterno que los espera. Es importante señalar que el sonido de las langostas recuerda a un poderoso ejército acercándose a la nación. Parece ser la razón para usar este número de meses para la duración del tormento. La angustia y la agonía no durarán solo unos pocos días, sino tanto tiempo como las langostas sigan existiendo en el mundo. La única forma de poner fin a este ataque de langostas de Abadón es que los atacantes concluyan. Causando su destrucción, el tormento es tan insoportable que se compara con el veneno de un escorpión, y el sufrimiento será tan severo que las personas desearán estar muertas. Buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Apocalipsis capítulo 9, 7, 10. La apariencia de las langostas era como la de caballos preparados para la batalla, con coronas semejantes al oro en sus cabezas, rostros humanos, cabello similar al de las mujeres y dientes como los de leones. Tenían corazas como de hierro, y el sonido de sus alas era como el de carros de muchos caballos que se apresuran a la batalla. Poseían colas como escorpiones, y en sus colas estaba el poder de herir a las personas durante 5 meses. ¿Por qué Dios las llama langostas, si no son langostas reales, sino más bien espíritus demoníacos que enjambran y destruyen como langostas? Entre otras razones, porque las langostas son consideradas agentes del juicio de Dios en el Antiguo Testamento, 2 Crónicas 7:13. Si cierro los cielos para que no llueva, o si mando que las langostas devoren la tierra, o si envío pestilencia y plaga entre mi pueblo, leemos sobre seres como caballos, como oro, como rostros humanos, como cabello de mujeres y como dientes de leones. El uso repetido de la palabra como sugiere que la intención no es proporcionar una descripción literal. La impresión general que deja esta imagen es de crueldad increíble y brutal. Imagínalos como langostas, pero con un aguijón fuerte como escorpiones. Esto los convierte en algo mucho más que simples insectos. Su aparición marcó el comienzo de un tiempo de sufrimiento y tribulación, un periodo en el que las fuerzas del mal, que una vez estuvieron contenidas en el abismo, ahora fueron liberadas en el mundo. Esta aparición no es un acto aleatorio de la naturaleza, lleva una misión específica y dirigida. Las langostas tienen una directriz precisa y poco común. Por lo general, cuando hay un enjambre de langostas, devoran muchas plantas y cultivos, pero estas langostas especiales son diferentes. No destruyen plantas, en cambio van tras ciertas personas, aquellas que no tienen una marca especial de Dios en sus frentes. Esta marca es como un signo de protección divina. Este evento extraordinario no se trata solo de la apariencia física de estos seres parecidos a langostas, sino también de las implicaciones espirituales más profundas. Sirve como un recordatorio contundente de las elecciones que hacen las personas y las consecuencias que siguen. Aquellos que llevan el sello de Dios son perdonados, simbolizando la protección otorgada a quienes se alinean con la voluntad divina. En contraste, aquellos sin el sello enfrentan la ira de estas criaturas únicas, mostrando el peligro de apartarse de lo que es correcto y bueno.
La aparición de las langostas, según se describe en la Biblia, es una narrativa poderosa que entrelaza los reinos físico y espiritual. Es una revelación del juicio y la protección divinos, una manifestación tanto de la ira como de la misericordia. Sirve como un recordatorio sobrio de la importancia de la fe en la realidad de la guerra espiritual, en un mundo que a menudo parece dominado por lo tangible y lo temporal. Luego llega el líder de estas langostas, un personaje poderoso y misterioso llamado el Rey del Abismo. Este ser es más que una leyenda, es una parte significativa de las historias bíblicas sobre el fin del mundo. Apocalipsis 9:1 lo presenta con una claridad escalofriante. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadán y en griego tiene por nombre Apolión. Leemos que tienen por rey, lo que sugiere claramente que las criaturas en cuestión no son verdaderas langostas, ya que las langostas reales no tienen un rey. La Biblia dice en Proverbios 30:27 que aunque las langostas no tienen rey, avanzan todas en filas. Sin embargo, este enjambre particular de langostas sí tiene un rey. Para comprender quién es realmente este personaje, debemos examinar de cerca cómo se le conoce. Se le llama el Rey del Abismo, y no es como los reyes normales. Él gobierna sobre un lugar llamado el Abismo, que suele considerarse como un lugar lleno de caos y viejos miedos profundos. El nombre Abadán en hebreo y Apolión en griego se traducen ambos como destructor. Estos nombres no son meras etiquetas, sino reflejos de su naturaleza y del papel que desempeña en la narrativa celestial. No es solo un destructor de estructuras físicas, sino de ideales, esperanzas y posiblemente. Los valores morales que sostienen a las sociedades comienzan a desmoronarse con su llegada, y la línea entre el caos y el mundo real empieza a difuminarse. En el contexto más amplio de la Biblia, el Rey del Abismo se erige como un contraste a los temas de creación, orden y salvación que fluyen a través de las Escrituras, donde Dios habla de crear y sostener, mientras Abadón habla de terminar y deshacer. Su papel en el libro de Apocalipsis es particularmente significativo, siendo un signo del juicio final que nos muestra que el poder terrenal no perdura para siempre y que al final el justo juicio de Dios siempre prevalecerá. La imagen de las langostas sobre las que Él gobierna es igualmente simbólica en la Biblia. Las langostas son a menudo vistas como instrumentos de la ira divina, agentes de destrucción que consumen y devastan, como se ve en las plagas de Egipto en el Éxodo. El Rey del Abismo, que lidera este gran grupo, representa una fuerza poderosa e inevitable de juicio. Abadón o Apolión es una figura significativa en la Biblia que personifica el concepto de destrucción, no solo en un sentido físico, sino como una fuerza celestial. Su reinado sobre el abismo y las langostas lo establece como un símbolo de los últimos tiempos, recordándonos que todo en la tierra es temporal y eventualmente el poder y el plan de Dios controlarán todo. Abadón, estando bajo el dominio de Satanás, supervisa un abismo de langostas que aparecerán en los últimos días. Dado que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos en idiomas diferentes, la palabra para destructor en griego será diferente de la palabra en hebreo. Esto es algo que debemos tener en cuenta en todo momento. Aunque solo vemos la instancia en la segunda mitad de la Biblia, en Apocalipsis 9:1, 5 versículos en el Antiguo Testamento usan la palabra Abadón. En el Antiguo Testamento parece significar destrucción. Leemos en Job 31:12 que Abadón era un lugar de los muertos, vinculado regularmente con la muerte y el reino de los muertos. En el Salmo 88:1 se pregunta si se proclamará tu misericordia en la fosa o tu fidelidad en un Abadón, vinculándolo con el pozo en los rollos del mar muerto. Por lo tanto,
es equivalente a Hades, el reino de los muertos personificado, sobre el cual Dios y Cristo tienen control último. Apocalipsis 1:18. Aquí, el control se asigna temporalmente a un ángel malvado que parece haber sido encarcelado con los otros espíritus del abismo. Juan podría estar adaptando el título de manera insignificante para enfatizar su punto. Muchos sugieren que este título también pretende ridiculizar a Apolo, el dios arquero, cuyo emblema eran las langostas, lo que nos indica que el objetivo del mal, que es la cabeza de Abadón, está en contra de nosotros. Juan 10:10. En la Biblia es claro y consistente que los demonios existen. Son entidades que se oponen a la supremacía de Dios. Buscan llevar a cabo su rebelión impía, influenciando a las personas a vivir de maneras que contradicen las intenciones declaradas por Dios. Al mismo tiempo, permanecen bajo su control y pueden ser utilizados para llevar a cabo el plan divino. Los demonios poseen las mismas cualidades que sus contrapartes, es decir, las cualidades de ser inmutables e inmortales. No poseen omnisciencia y la extensión de su poder está limitada por las concesiones hechas por Dios. Los demonios no se limitan a una sola persona o tipo, sino que tienen varios propósitos y conocimientos en su área de especialización. Aquí hay algunos hechos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, Dios está en control. Nuestro Padre Celestial no es el destructor, pero Dios mismo ha traído esta destrucción. Como parte de su justo juicio, Dios utiliza a Abadón para llevar a cabo la destrucción, mientras que Satanás, siendo malvado y poderoso, no posee todo el poder. Abadón no tiene un control total sobre los demonios del infierno como las langostas que emergen del abismo. Apocalipsis 9:4. Se les ordena que no dañen la hierba, ni cosa verde, ni árbol, sino solo a las personas que no tienen el sello de propiedad y protección de Dios en sus frentes. Incluso en ese caso, las langostas solo son capaces de torturar a sus víctimas. No pueden matarlas. ¿Quién las detiene? Incluso en su máxima virulencia, el destructor no puede escapar del control de Dios. Además, Abadón no destruirá a todas las personas. Según el libro de Apocalipsis, cada persona recibirá la marca de Dios o la marca de la bestia, y aquellos que tengan fe y el sello de Dios estarán protegidos en medio del caos. La fe fuerte puede protegernos del mal que proviene del abismo. En conclusión, el día en que se abre la puerta del abismo es un testimonio de la naturaleza dual de la profecía bíblica. Un momento de juicio y tribulación, pero también un momento en el que la fe se convierte en un santuario crucial. Nos recuerda la importancia de mantener la fe y la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, aquellos sellados por Dios encontrarán protección y, en última instancia, redención. Este evento no es solo una advertencia de lo que vendrá, sino también una invitación a profundizar en la fe y confiar en el plan divino de Dios. ¿Por qué está esto en la Biblia? El Apocalipsis es un relato histórico escrito desde la perspectiva de Dios. Ofrece una visión integral de los eventos que nos permite ver más allá de nuestra percepción limitada. Esta perspectiva única nos proporciona una comprensión más profunda de lo que sucede, más allá de lo que un historiador típico podría percibir. Patrones y propósitos emergen a los que el hombre está ciego. La historia no es solo una acumulación azarosa de sucesos. La casualidad cede ante la providencia. La historia tiene un propósito y va a alguna parte. El tiempo es eternamente significativo. El Apocalipsis revela misterios ocultos a la observación humana y revelados por Dios. La dirección de los eventos en el pasado y presente se hace evidente a la luz del futuro. La forma de la historia no se puede ver a corto plazo, solo a largo plazo, ya que el tiempo es relativo y real para Dios.
1000 años son como un día para Él. Su increíble paciencia nos hace verlo lento, pero está esperando para que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La Biblia contiene una filosofía de la historia diferente de las ideas comúnmente sostenidas por la razón humana no instruida. El contraste es claro al compararlo con las 4 ideas más comúnmente aceptadas. Dios juzga al mundo durante el caos, y es natural preguntarse cómo reaccionó la humanidad. Idealmente, uno esperaría arrepentimiento o un reconocimiento de la mano divina en acción. Sin embargo, incluso cuando enormes piedras de granizo caían del cielo, el espíritu humano permaneció obstinado. En lugar de buscar perdón o comprensión, la gente blasfemó contra Dios. Apocalipsis 16:21. La historia sirve como un recordatorio solemne de que aunque Dios es paciente y misericordioso, llega un momento en que la justicia debe prevalecer. El libro del Apocalipsis habla sobre el fin del mundo y el plan final de Dios. El propósito de los eventos descritos no es causar miedo, sino enfatizar las consecuencias significativas de una sociedad que rechaza a su Creador. La historia presenta la ira de Dios como un testimonio profundo de su indignación justa contra la maldad y la rebelión de la humanidad. Es crucial entender por qué estos eventos son significativos según la Biblia. Son como piezas de un rompecabezas que encajan en una imagen más amplia. Estos acontecimientos son parte del gran plan de Dios, que sirve como recordatorio de que Dios está en control de todo. Hay una razón por la cual muchas personas nunca han oído hablar de este ángel, y es porque muchos temen leer el libro. Muchos tienen miedo del libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que a menudo genera temor y ansiedad entre creyentes y no creyentes por igual, debido a su contenido apocalíptico que tiene un mensaje explícito y a veces confuso sobre el fin del mundo. El libro del Apocalipsis es el único libro de la Biblia al cual se han adjuntado directamente sanciones divinas de recompensa y castigo. Por un lado, vendrá una bendición especial para aquellos que lo lean en voz alta, tanto para ellos como para otros, y que guarden las palabras mediante la meditación y aplicación en sus vidas. Por otro lado, aquellos que alteren su texto atraerán una maldición única. Si se hace por adición o inserción, las plagas descritas en el libro se añadirán a la experiencia del culpable. Si se hace por sustracción o eliminación, se le quitará al culpable su parte de la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Dios valora en gran medida la información y las revelaciones contenidas aquí, como lo demuestran la bendición y la maldición que ha adjuntado. Él no podría haber dejado más transparente la importancia de eso. Desde estas opiniones sobre el libro, nos dirigimos a examinar el libro en sí. Consideremos primero su posición en la Biblia. Al igual que Génesis, no podría estar en otro lugar que no fuera al principio. Apocalipsis no podría estar en otro lugar que no fuera al final. De muchas maneras, completa la historia. Las descripciones y símbolos en el libro del Apocalipsis son a menudo difíciles de entender y confusos. Los símbolos comunes incluyen bestias, dragones y números, cada uno con significados simbólicos profundos. Por ejemplo, Apocalipsis 13:1 habla de una bestia que sube del mar con 10 cuernos y 7 cabezas adornadas con 10 coronas. Esta imaginería no solo es difícil de entender, sino que también puede resultar aterradora. El desafío de interpretar estos símbolos contribuye al miedo que sienten diferentes personas, y se han ofrecido diversas interpretaciones a lo largo de los siglos, pero no hay una comprensión universalmente aceptada de muchas partes del Apocalipsis. Esta ambigüedad deja espacio para interpretaciones que pueden ser inquietantes o alarmantes. El Apocalipsis habla extensamente sobre el día del juicio y el fin del mundo,
Pasajes como Apocalipsis capítulo 22 representan el juicio final de una manera que puede resultar intimidante. Muchos también se sienten incómodos con los temas del juicio y la ira. El libro del Apocalipsis es conocido principalmente por los temas del juicio, la ira y los últimos tiempos. Los desastres aterradores y enormes mencionados en Apocalipsis pueden hacer que las personas se sientan asustadas y preocupadas. Las descripciones de plagas, guerras e ira divina pretenden transmitir la gravedad de apartarse del camino recto y las consecuencias del pecado. Este miedo puede servir como una advertencia y un llamado a la responsabilidad moral y espiritual. El mensaje de esperanza y triunfo, música, el Apocalipsis, a pesar de sus visiones inquietantes, transmite fundamentalmente un mensaje de esperanza. Asegura a los creyentes que al final el bien triunfará sobre el mal. Esto se resume en versículos como Apocalipsis 21:4, que promete: enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este versículo proporciona una sensación de consuelo al representar un futuro donde el dolor y la tristeza se eliminan por completo. También refuerza la creencia en la soberanía de Dios, significando su autoridad final sobre los eventos mundiales. Nos asegura que sin importar cuán caótico o aterrador pueda parecer el mundo, Dios siempre está en control. Por ejemplo, Apocalipsis 19:6 dice: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Esto es una clara afirmación del gobierno omnipotente de Dios. Oremos. Señor, te pedimos que nos fortalezcas para resistir la tentación del pecado y nos ayudes a buscar tu presencia más que cualquier otra cosa. Oramos para que podamos crecer en el fruto del Espíritu y acercarnos a ti. Buscamos la guía de tu Espíritu y pedimos que tu voluntad y tus promesas guíen nuestros pensamientos y acciones. En el nombre de Jesús oramos. Señor, venimos ante ti con las manos y el corazón abiertos, confiando en ti para obtener orientación, fuerza, provisión y protección a lo largo del día. Al igual que Nehemías, pedimos que nos ayudes a venir a ti en cada situación que enfrentemos, recordando que somos tus amados hijos y representantes ante el mundo que nos rodea. Oramos para que vivamos hoy de manera que honre tu santo nombre. Padre, confesamos que nuestros corazones a menudo están llenos de miedo e incertidumbre. Te pedimos que nos des la fuerza para rendir nuestros temores a ti y enfrentar cada desafío con el conocimiento de que estás con nosotros. Elegimos confiar en ti y no en nuestros temores, rechazando el estrés y aceptando tu paz. Te elegimos a ti, Señor. Señor, reconocemos que no siempre recibiremos un signo o dirección claro de ti, pero confiamos en tu constante presencia y guía. Oramos para que nos conduzcas en tu camino, incluso si tropezamos o tomamos el camino equivocado. En el nombre de Jesús, oramos. Jesús, te agradecemos por darnos lo que más necesitamos: sabiduría. Reconocemos que a menudo buscamos conocimiento, riquezas y felicidad, pero reconocemos que necesitamos tu sabiduría para navegar por los desafíos de la vida. Gracias por darnos generosamente la sabiduría sin encontrar falla. En el nombre de Jesús, oramos. Buenos días, Señor. Hoy es un nuevo día y estamos agradecidos por la oportunidad que trae. El ayer se fue junto con cualquier arrepentimiento, error o fracaso que hayamos experimentado. Elegimos centrarnos en hoy y la oportunidad de amar, dar y ser todo lo que quieres que seamos. Hoy te ponemos en primer plano de nuestras mentes y corazones mientras nos vestimos. Nos ponemos la armadura que nos has proporcionado, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, las sandalias de la paz y la espada del Espíritu.
Oramos con alabanza por ti y peticiones por aquellos que nos rodean y los que podamos conocer hoy, en el nombre de Jesús. En las antiguas páginas del Génesis, en los versículos del 1 al 4 del capítulo 6, se desvela un enigma que perdura a lo largo del tiempo. Cuando los hombres se multiplicaron sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios notaron la belleza de estas mujeres y eligieron tomar esposas de entre todas las que eligieron, surgiendo así una pregunta intrigante. ¿Quiénes eran esos seres conocidos como hijos de Dios? El Señor, al observar estas uniones, declaró que su espíritu no contendería con el hombre para siempre, pues éste también es carne, limitando sus días a 120 años. Este versículo destaca la misericordia divina, pero también establece un límite para la paciencia celestial. Los nefilins, brevemente mencionados en la narrativa del Génesis, despiertan una inmensa fascinación. Descritos como hombres valientes que existieron en la antigüedad, hombres de fama, estos gigantes representan un enigma. Pero, ¿quiénes serían ellos realmente? Diversas interpretaciones surgen para explicar el origen de estos seres. Una de ellas, encontrada en escritos apócrifos como el libro de Enoc, sugiere que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron a las mujeres humanas, generando a los nefilins. Esta unión antinatural habría sido una de las razones para el gran diluvio. Ahora exploraremos 5 interpretaciones distintas sobre el origen de estos misteriosos hijos de Dios, como ángeles caídos. La visión tradicional sugiere que los ángeles se rebelaron contra el cielo, uniéndose a las mujeres humanas y dando origen a los nefilins. Otra interpretación considera a los hijos de Dios como descendientes de Set unidos a las descendientes impías de Caín. Una tercera visión propone que los hijos de Dios eran gobernantes o nobles que se casaban con mujeres comunes, generando una estirpe de poderosos gobernantes humanos. También está la interpretación de que los hijos de Dios eran hombres poseídos por demonios, reforzando la idea de influencias espirituales malignas en la humanidad. Por último, algunos interpretan a los nefilins como una metáfora de la degradación moral de la humanidad, simbolizando la caída del hombre en el pecado y la necesidad de redención. En última instancia, el relato de los nefilins no es solo una historia de gigantes y seres sobrenaturales. Es un recordatorio constante de la lucha entre el bien y el mal, la santidad y la corrupción, y la necesidad de la humanidad de buscar la redención. Este análisis de los nefilins nos invita a explorar más profundamente las Escrituras en busca de sabiduría y discernimiento en la palabra de Dios. Las consecuencias de las uniones entre los hijos de Dios y las mujeres humanas van más allá del nacimiento de los nefilín. Aunque no se les considere seres mitad humanos y mitad angélicos, demostraron una hostilidad notable hacia Dios y sus caminos. Este aspecto refuerza la idea de influencias espirituales operando dentro del ámbito humano. Estas interpretaciones encuentran respaldo entre los estudiosos de la Biblia y cada una ofrece una perspectiva única sobre este pasaje intrigante de la Biblia. La esencia sobrenatural de los nefilín es innegable, llevando a muchos, incluso a mí, a creer que eran el resultado de la unión entre ángeles y humanos. Aunque el tema de los nefilín sigue envuelto en misterio, es fundamental abordar estas discusiones con humildad y reverencia. El enfoque principal siempre debe ser comprender el plan integral de Dios y la importancia de su obra redentora a través de Jesucristo. Una de las preguntas más frecuentes es si existen descendientes de los nefilín hoy en día.
En Génesis 6, versículo 4, se menciona que los Nefilim existieron antes y después del diluvio, planteando la cuestión de cómo sobrevivieron a la catástrofe global. La Biblia afirma que solo la familia de Noé y las criaturas en el arca fueron preservadas, pero encontramos menciones de los Nefilim en los años posteriores al diluvio. Esto lleva a dos interpretaciones principales sobre la reaparición de los Nefilim. Algunos creen que otro grupo de ángeles podría haber descendido a la tierra después del diluvio, repitiendo la transgresión original. Nefilim se considera como un término técnico. Otra perspectiva es que los Nefilim podrían haber sido un término para describir guerreros gigantes con connotaciones de tamaño y misterio. Al igual que el término monstruo puede referirse a objetos grandes o seres con connotaciones negativas, el término Nefilim podría haber evolucionado para describir guerreros gigantes y enigmáticos con orígenes genéticos inciertos. Es improbable que los descendientes de los Nefilim existan hoy en día, dada la falta de evidencia concreta. Si existieran, surgirían cuestiones complejas, incluida la posibilidad de su salvación. La Biblia no ofrece enseñanzas específicas sobre la salvación de los ángeles caídos, sugiriendo que los Nefilim tampoco serían elegibles para la salvación. Los ángeles no tienen un salvador, y claramente Jesús no es su salvador, como enfatiza el autor de Hebreos. A la luz de estas consideraciones es racional concluir que la descendencia de los Nefilim no persiste hasta nuestros días y que cualquier afirmación contraria carece de respaldo bíblico. Como creyentes, debemos abordar tales especulaciones con discernimiento, basándonos en las enseñanzas de las Escrituras. En Hebreos, se destaca que Jesús compartió nuestra humanidad para romper el poder de la muerte y liberar a aquellos que vivían con temor. No vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Jesús se hizo plenamente humano para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. La Biblia es un libro sagrado que va más allá de fábulas o leyendas. Es un compendio de relatos reales que desafían nuestra inteligencia, despiertan nuestra imaginación y nos inspiran. Es una tapicería de revelación divina escrita por diferentes autores a lo largo de miles de años, pero interconectada de maneras que revelan la mano de un autor divino. Dentro de sus páginas encontramos historias de creación, caída, heroísmo, traición, milagros y profecías. Encontramos individuos comunes que, a través de su fe inquebrantable, se convierten en vasos del poder extraordinario de Dios. Testificamos el surgimiento y la caída de reinos, las luchas de profetas, los triunfos y fallas de la humanidad en su búsqueda incansable de rectitud. La Biblia habla a los corazones de las personas de todas las generaciones y culturas. Sus mensajes de amor, perdón y redención resuenan con los anhelos y aspiraciones más profundos del alma humana. En las peculiaridades de estos relatos encontramos lecciones profundas y duraderas, desde la división del Mar Rojo hasta el nacimiento virginal, desde la caída de las murallas de Jericó hasta la resurrección de Jesucristo. La Biblia presenta relatos que desafían la comprensión humana, extendiendo los límites de nuestro entendimiento y invitándonos a abrazar el misterio divino. La Biblia menciona varios lugares donde reside el mal, y uno de esos lugares es el abismo, un sitio de profundo significado en las doctrinas cristianas. Al adentrarnos en el estudio de las Escrituras, exploraremos el significado y las implicaciones del abismo como morada de los espíritus malignos. Se describe el abismo en la Biblia como un pozo profundo y sin fondo,
evocando imágenes de vacío profundo y desespero. En Lucas 8 presenciamos un encuentro impactante donde Jesús exorciza a una legión de demonios de un hombre poseído. Estos demonios le suplican a Jesús que no los envíe al abismo, resaltando el miedo y la importancia. En este lugar, cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, un hombre poseído por demonios lo confrontó. Este hombre, atormentado durante mucho tiempo y viviendo entre tumbas, reconoció la autoridad de Jesús, suplicando no ser atormentado. Este encuentro ilustra el poder y la soberanía de Jesús sobre las fuerzas de las tinieblas. Los demonios, conociendo el poder de Jesús, piden entrar en una manada de cerdos. Jesús concede esa permisión y al ser exorcizados, los demonios entran en los cerdos que corren desenfrenadamente hacia el lago y se ahogan. Este acto simboliza la victoria del bien sobre el mal y la autoridad divina. En el Apocalipsis, el abismo aparece como un lugar de prisión para los espíritus malignos en 3 capítulos diferentes. Se describe el abismo como un pozo sin fondo, morada de espíritus malévolos e incluso del diablo. Juan es testigo de la apertura del pozo sin fondo, un evento de gran importancia espiritual. De la humareda que emerge salen criaturas parecidas a langostas con poderes como los de escorpiones, simbolizando fuerzas malignas y castigos divinos. En el capítulo 20 del Apocalipsis, un ángel encierra al dragón, la antigua serpiente, también conocida como el diablo o Satanás, en el pozo sin fondo, sellándolo por 1000 años. Este acto simboliza la restricción temporal del poder del mal antes de su liberación final y derrota subsiguiente. La apertura del pozo sin fondo nos recuerda que existen reinos más allá de nuestra comprensión terrenal, habitados por criaturas extrañas e inusuales. En este contexto, introduciremos el concepto de Tártaros, intrigante tanto en la mitología griega como en la teología cristiana. En la Biblia, el término tártaros se menciona solo una vez en 2 Pedro 2:4. En este versículo, Pedro habla sobre ángeles que pecaron y fueron arrojados a Tártaros, donde están encadenados en cadenas de oscuridad, esperando el juicio. Este concepto difiere de la interpretación de la mitología griega, donde Tártaros es un abismo profundo utilizado como prisión para los malvados y los titanes. Al explorar Tártaros en la Biblia, es esencial diferenciar el concepto bíblico del mitológico, mientras que en la mitología griega, Tártaros es un lugar de castigo. En la Biblia se menciona como un lugar de detención para los ángeles que desobedecieron a Dios. La referencia a Tártaros en 2 Pedro se conecta con la narrativa de Génesis 6, donde los hijos de Dios se unen a las mujeres humanas, generando a los Nefilín. Esta unión se ve como una grave violación del orden divino, resultando en corrupción y maldad en la tierra. La Biblia describe a los Nefilín como hombres valientes de la antigüedad, pero deja lagunas sobre su naturaleza exacta, mientras escritos no bíblicos, como el libro de Enoc, retratan a los Nefilín como gigantes maléficos. Es importante distinguir estas interpretaciones de las descripciones bíblicas. Al abordar leyendas sobre los Nefilín, debemos equilibrar el fascinio por los relatos no bíblicos con una comprensión sólida de las Escrituras. La Biblia ni confirma ni niega tales leyendas. Ofrece una perspectiva que valora más la influencia y reputación de los Nefilín que sus características sobrenaturales. La idea de que los hijos de Dios en Génesis 6 puedan ser ángeles caídos está alineada con Judas 6, donde se menciona que ciertos ángeles no mantuvieron su posición original. Estas transgresiones angelicales llevaron a un severo juicio de Dios, resaltando la seriedad de la desobediencia y rebelión contra la orden divina. La referencia a Tártaros en 2 Pedro como pozos de sombra simboliza un lugar de confinamiento y castigo para seres espirituales rebeldes. Este lugar
representa las justas consecuencias de sus actos nefastos, testificando el juicio recto de Dios. Algunos estudiosos sugieren que Tártaros y el abismo pueden estar conectados o ser el mismo lugar con nombres diferentes. Es importante abordar tales temas con humildad y mente abierta, considerando que reciben atención limitada en la Biblia y poseen una significancia teológica menor en el contexto más amplio. La prisión de los ángeles en Tártaros no es solo punitiva, sino también protectora de la humanidad contra su influencia destructiva. Este relato enfatiza la seriedad del pecado y la necesidad de justicia divina, incluso entre seres espirituales. La historia de Tártaros y de los ángeles pecadores nos enseña sobre la realidad de la guerra espiritual y la existencia de seres espirituales que se oponen a Dios. Refuerza la importancia de la obediencia a Dios y los peligros de abandonar nuestro lugar apropiado. Además, reafirma la soberanía y la justicia de Dios. Pasando a la historia de Goliat, esta narrativa nos revela más sobre los gigantes mencionados en la Biblia. Goliat, un filisteo, es más conocido por su batalla contra David. Sin embargo, poco se sabe sobre sus hermanos, quienes también eran gigantes. En 1 Samuel 17, Goliat es descrito como un guerrero imponente midiendo 6 codos y 1 palmo de altura y llevando armadura pesada. Desafió a los israelitas a un combate individual, representando un método de guerra común en esa época, donde un campeón luchaba en nombre del ejército. El campeón de un ejército desempeñaba un papel crucial y respetado, representando y defendiendo los intereses de su ejército en batallas y combates individuales. Goliat, como campeón de los filisteos, era un guerrero excepcional tanto en fuerza física como en habilidad de combate. Servía como símbolo de fuerza, honor y valentía para su ejército, elegido en base a su reputación, habilidades de combate demostradas y capacidad para inspirar y liderar a sus compañeros. El objetivo principal del campeón era garantizar la victoria, derrotando a oponentes y sembrando miedo y duda en las filas enemigas. Estos duelos individuales tenían una gran importancia, teniendo el poder de decidir los resultados de conflictos mayores, resolver disputas o determinar el destino de prisioneros. Goliat, originario de la ciudad de Gate, era conocido como el gigante de los filisteos. Su tamaño, descrito como más de 9 pies de altura, lo convertía en una figura amenazante en el campo de batalla. Superando incluso al hombre más alto registrado en la época moderna. La armadura de Goliat era notable, compuesta por un casco y una cota de malla de bronce que pesaba aproximadamente 125 libras. Sus piernas estaban protegidas por bronce y llevaba una lanza de bronce con un peso comparable al de una viga de tejedor, mostrando su imponencia como guerrero. Además de la armadura personal, Goliat contaba con un escudero que llevaba un gran escudo adelante, ofreciendo protección adicional contra flechas y otros ataques a distancia. Su presencia física y sistema de defensa robusto hacían que la idea de vencerlo fuera casi inconcebible. En 1 Samuel 17, Goliat desafía a los israelitas, ofreciendo un trato. Si un israelita lo derrotaba, los filisteos se convertirían en sus siervos, pero si Goliat vencía, los israelitas servirían a los filisteos. Este desafío causó gran temor entre los israelitas y nadie, ni siquiera el rey Saúl, se atrevió a responder al desafío durante 40 días. Después de 40 días de desafíos continuos de Goliat, llega al campamento israelita David, un joven pastor indignado por la blasfemia de Goliat contra el Dios de Israel. A pesar de su juventud e inexperiencia militar, David se ofrece para enfrentar al gigante. Saúl duda en permitir que David enfrente a Goliat, considerándolo demasiado joven.
Sin embargo, David relata sus experiencias protegiendo las ovejas de su padre de leones y osos, convenciendo a Saúl de su capacidad. Armado solo con una honda y una piedra, y confiando en la fuerza divina, David desafía a Goliat. Goliat, enfurecido por la apariencia de David, lo subestima. En contraste con las armas y armaduras de Goliat, David confía en el Señor y en su honda. Con un solo golpe, alcanza a Goliat, dejándolo indefenso. Luego utiliza la espada de Goliat para derrotarlo. La caída de Goliat provoca la huida y la derrota de los filisteos. La victoria de David, impulsada por su fe inquebrantable, no solo derrota a un gigante, sino que también revierte el miedo paralizante de los israelitas y lleva al triunfo sobre el ejército filisteo. Goliat no estaba solo en su estatura gigantesca, tenía hermanos con características similares. Según las Escrituras, Goliat tenía 4 parientes con físico y fuerza comparables a los suyos. Aunque hay debate sobre la relación exacta entre ellos, sabemos que estaban biológicamente vinculados a Goliat. Los hombres poderosos de David finalmente derrotaron a todos los descendientes. La historia de Goliat, según se registra en 2 Samuel 21, 15, 22 y 1 Crónicas 24, 8, detalla las batallas contra los gigantes, incluyendo la muerte de Lami, hermano de Goliat, y otros descendientes gigantes de Gate. En el continuo conflicto contra los filisteos, un guerrero llamado Isbi-Benob, pariente del gigante, desafía a David con el objetivo de matarlo. Sin embargo, es derrotado por Abisai, uno de los valientes de David. La lanza de Isbi-Benob pesaba alrededor de 7 libras. Tras la caída de Goliat, sus parientes, incluyendo a Isbi-Benob, buscan venganza en batallas posteriores, enfrentándose a David y sus hombres, sugiriendo una posible motivación para vengar la muerte de Goliat. En otro enfrentamiento, Saf, otro hijo del gigante, es mencionado en 2 Samuel 21, 18. También es derrotado por uno de los valientes de David, destacando la continua lucha contra los descendientes de los gigantes. En una batalla en Gat, otro pariente de Goliat, caracterizado por tener 6 dedos en cada mano y pie, desafía a Israel. Es derrotado por Jonatán, sobrino de David. Esta narrativa resalta la presencia constante de gigantes en las batallas de David. Surgen controversias sobre la verdadera identidad de Goliat y sus hermanos. Algunos los consideran nefilim postdiluvianos, pero la Biblia no los describe explícitamente como tales. Dado que los filisteos descienden de los anaquitas y que Gat era un bastión de los anaquitas, es más probable que Goliat y sus hermanos sean refaítas y no nefilim. La distinción entre los gigantes filisteos y los nefilim es importante. Aunque Goliat y sus parientes son descritos como gigantes, no hay evidencia bíblica que los vincule directamente a los nefilim. Son más consistentemente asociados con los refaítas, un grupo de gigantes mencionado en otras partes de la Biblia, como el caso de Og, rey de Basán.